La persecución despiadada, sistemática y meticulosamente planificada que enfrentó el pueblo judío constituye indudablemente uno de los episodios más sombríos, devastadores, brutales e inhumanos de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, de toda la humanidad. Una red extraordinariamente compleja y extensa de centros de detención masiva, barrios cerrados herméticamente vigilados por fuerzas militares y un programa de exterminio meticulosamente organizado y científicamente diseñado caracterizaron esta época absolutamente terrible y sin precedentes en los anales de la historia de la civilización humana. No obstante, ante esta realidad histórica absolutamente atroz y devastadora, emerge una interrogante fundamental, profundamente compleja y extraordinariamente inquietante que debemos analizar con la mayor profundidad, rigor académico y sensibilidad histórica posible. ¿Cuáles fueron exactamente las verdaderas razones psicológicas profundas, ideológicas fundamentales y políticas estratégicas detrás del odio feroz, irracional y absolutamente despiadado que Adolf Hitler desarrolló gradualmente y alimentó sistemáticamente hacia el pueblo judío a lo largo de su vida? ¿Y de qué manera precisa, estratégica y devastadoramente efectiva esta animadversión destructiva y venenosa logró propagarse con tal velocidad alarmante, intensidad brutal y brutalidad sistemática a través de prácticamente todo el continente europeo, infectando millones de mentes y corazones? Durante este episodio extraordinariamente exhaustivo y académicamente riguroso, exploraremos minuciosamente esta temática extraordinariamente compleja, históricamente significativa y profundamente multifacética. Examinaremos detalladamente y con el mayor cuidado los auténticos fundamentos históricos documentados, sociales complejos y psicológicos perturbadores del sentimiento antijudío que culminaron trágicamente en uno de los actos más horrendos, inhumanos, despiadados y sistemáticamente organizados jamás perpetrados contra la raza humana en toda la historia registrada de la civilización. Permanece con nosotros hasta la conclusión de este análisis profundo y exhaustivo, ya que la estrategia macabra, meticulosamente planificada y científicamente diseñada que Hitler desarrolló para eliminar completamente a la población judía de Europa generó resultados absolutamente inimaginables, consecuencias devastadoras y efectos a largo plazo que no solamente alteraron dramáticamente e irreversiblemente el rumbo de los acontecimientos históricos mundiales, sino que continúan teniendo efectos profundos, repercusiones significativas, influencias duraderas en nuestros días actuales y en las generaciones futuras. Si te interesa profundizar en estos temas históricos absolutamente fascinantes, académicamente rigurosos y fundamentales para entender nuestro mundo contemporáneo, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido educativo y déjanos tu like para apoyar nuestro trabajo de investigación histórica seria y comprometida. Los fundamentos formativos y psicológicos profundos de Hitler. Adolf Hitler vino al mundo en una fecha que se grabaría para siempre en la historia, el 20 de abril de 1889, en la diminuta pero estratégicamente situada población de Braunau am Inn, una localidad pintoresca situada en territorio austriaco, muy próxima geográficamente al límite fronterizo con el Imperio Alemán. Desde sus primeros años de existencia y desarrollo infantil más temprano, su formación personal, carácter individual y perspectiva del mundo se vieron profunda e irreversiblemente influenciados por un ambiente doméstico extremadamente turbulento, emocionalmente tóxico y lleno de tensiones familiares constantes que marcarían su personalidad vulnerable para siempre.
Su progenitor, Alois Hitler, desempeñaba funciones como empleado gubernamental de nivel medio en la burocracia austríaca y se caracterizaba por su temperamento inflexiblemente rígido, autoritario y profundamente dominante, estableciendo un régimen familiar de disciplina implacable, despiadada y emocionalmente destructiva sobre todos sus descendientes, mientras demostraba una notable, preocupante y psicológicamente dañina carencia de cariño paternal genuino, afecto emocional y comprensión hacia las necesidades emocionales de sus hijos. Por el contrario absoluto, su progenitora, Clara Hitler, representaba una presencia maternal fundamentalmente afectuosa, comprensivamente protectora y emocionalmente nutricia, que se esforzaba constantemente, incansablemente y con gran dedicación personal por mitigar la severidad extrema, la dureza emocional y la frialdad de su cónyuge autoritario, creando desesperadamente un ambiente más acogedor, cálido y emocionalmente seguro para su querido vástago, quien claramente necesitaba estabilidad emocional y apoyo psicológico. La dinámica familiar extraordinariamente compleja, psicológicamente disfuncional y emocionalmente destructiva entre Hitler, sus hermanos y hermanas y su autoritario padre se caracterizó invariablemente por la hostilidad manifiesta, los constantes enfrentamientos verbales agresivos y emocionales devastadores, particularmente debido a que Alois tenía la expectativa firme, inquebrantable y obsesiva de que su hijo desarrollara una trayectoria profesional exitosa y respetable dentro de la rígida, conservadora y tradicionalmente segura administración pública austriaca. Mientras tanto, Adolf albergaba aspiraciones artísticas profundas, sueños creativos apasionados y soñaba fervientemente con dedicarse por completo, sin restricciones familiares, a las artes plásticas, la pintura artística y la expresión creativa que alimentaban su alma juvenil. El fallecimiento súbito e inesperado de su padre en 1903 significó una liberación considerable, un alivio emocional profundo y una sensación de libertad personal para el joven Hitler, proporcionándole finalmente una mayor autonomía personal, independencia emocional y la libertad necesaria para dedicarse sin restricciones paternas a sus verdaderos intereses creativos y pasiones artísticas que habían sido reprimidas durante años. A pesar de la atmósfera familiar profundamente conflictiva, emocionalmente tóxica y psicológicamente dañina que lo rodeaba constantemente durante su formación, no se han encontrado pruebas históricas concretas, evidencias documentales verificables, ni testimonios confiables que indiquen claramente que Hitler desarrollara actitudes específicamente antijudías, prejuicios raciales o sentimientos de animadversión durante su etapa infantil temprana y su formación inicial en el hogar familiar. Se destacó académicamente como un estudiante de capacidades intelectuales regulares y promedio, sin brillantez excepcional, pero con una inclinación particular y marcada hacia el estudio apasionado del pasado histórico, las batallas épicas de la antigüedad, los grandes imperios del pasado y las diversas manifestaciones artísticas que captaban poderosamente su imaginación juvenil y alimentaban sus sueños de grandeza futura. No obstante, su desempeño académico general comenzó a declinar notablemente, preocupantemente y de manera progresiva durante su turbulento periodo adolescente, especialmente después de que su familia estableciera su nueva residencia permanente en la ciudad de Linz, donde las influencias externas comenzaron a moldear su perspectiva del mundo de maneras que resultarían fatales para la historia.
Durante estos años formativos y absolutamente cruciales para el desarrollo de su personalidad, comenzó a manifestar una admiración creciente, intensa y casi obsesiva hacia personalidades históricas germánicas legendarias, líderes militares del pasado y figuras nacionalistas, cultivando simultáneamente una perspectiva nacionalista profundamente idealizada, romántica y completamente desconectada de la realidad, forjando visiones utópicas grandiosas, fantasías políticas irreales sobre un destino magnífico, glorioso e inevitable para toda la población de origen alemán y su supuesta superioridad cultural, racial y espiritual sobre otros pueblos. La formación ideológica en Viena, el caldero de la radicalización. Al iniciarse el prometedor siglo XX, Hitler tomó la decisión trascendental y determinante para su futuro de establecerse definitivamente en Viena, la magnífica, cosmopolita y culturalmente vibrante metrópoli del poderoso imperio austrohúngaro, con el propósito ambicioso, determinado y apasionado de obtener admisión en la prestigiosa, selectiva y artísticamente respetada Academia de Bellas Artes de la ciudad, institución que representaba el pináculo de la educación artística en el mundo germanoparlante. Lamentablemente para sus aspiraciones artísticas profundas y sus sueños creativos más queridos, experimentó el amargo, humillante y psicológicamente devastador rechazo en 2 oportunidades consecutivas y dolorosas durante los años críticos de 1907 y 1908, debido a que las autoridades académicas evaluadoras consideraron tajantemente, sin apelación posible, que sus habilidades artísticas técnicas eran completamente insuficientes, inadecuadas y carentes del talento necesario para desempeñarse como pintor profesional reconocido, respetado y comercialmente viable en el competitivo mundo artístico vienés. Esta decepción vocacional absolutamente devastadora, humillante y psicológicamente destructiva al verse cruelmente imposibilitado de materializar sus sueños creativos más profundos, sus aspiraciones artísticas fundamentales y su pasión creativa que daba sentido a su existencia, dejó una huella psicológica permanente, indeleble y profundamente traumática en su personalidad ya vulnerable, resentida y emocionalmente inestable. Sin perspectivas profesionales claramente definidas, horizontes económicos prometedores, ni esperanzas realistas de éxito, comenzó a subsistir en condiciones económicas extremadamente precarias, humillantes y degradantes, desempeñando labores menores mal remuneradas, trabajos temporales sin futuro y comercializando obras de acuarela de calidad mediocre y valor artístico cuestionable para garantizar apenas su supervivencia básica diaria y evitar la indigencia total. Durante esta etapa particularmente difícil, humillante y psicológicamente destructiva de su vida, residió en hospedajes baratos y sórdidos, destinados específicamente a personas sin recursos económicos, vagabundos y marginados sociales, acostumbrándose gradualmente a frecuentar establecimientos de café económicos donde se reunían intelectuales fracasados y centros de lectura pública gratuitos, donde comenzó gradual, pero sistemáticamente, a absorber discursos inflamados de carácter nacionalista, radical, propaganda política extremista e ideologías de tendencia antisemita que resonaban poderosamente con su frustración personal, su resentimiento social y su necesidad psicológica de encontrar culpables externos para sus fracasos personales. Viena, en aquella época histórica crucial, se caracterizaba por ser una metrópoli extraordinariamente cosmopolita,
culturalmente dinámica, intelectualmente vibrante y con una diversidad étnica notable y compleja en términos de composición demográfica, tradiciones culturales y orientaciones religiosas diversas que convivían en tensión constante. La presencia considerable, visible y económicamente próspera de la comunidad judía vienesa, combinada estratégicamente con las tensiones sociales crecientes, las crisis económicas periódicas y las rivalidades políticas cada vez más intensas de aquel momento histórico turbulento y políticamente inestable, propició deliberada y gradualmente un ambiente social tóxico donde el sentimiento antijudío se expandía progresivamente, encontraba terreno fértil entre las clases populares descontentas y se institucionalizaba en movimientos políticos organizados. Hitler, completamente sumergido, psicológicamente vulnerable y emocionalmente receptivo en ese contexto social tóxico y políticamente radicalizado, comenzó sistemática e inevitablemente a recibir influencias poderosas, manipuladoras y ideológicamente venenosas de figuras carismáticas, políticos oportunistas y teóricos raciales que empleaban calculada y estratégicamente la animadversión hacia los judíos como instrumento efectivo de manipulación política, movilización popular y construcción de poder personal. Una de las personalidades más influyentes, determinantes y formativamente importantes fue Karl Lueger, quien ejercía autoritaria y populistamente como alcalde de Viena y utilizaba hábil, cínica y sistemáticamente retóricas antijudías populistas, discursos demagógicos anti-establishment y propaganda nacionalista para obtener respaldo electoral masivo, apoyo incondicional de las masas trabajadoras y legitimidad política entre los sectores más resentidos de la población austriaca. Paralelamente, diversos intelectuales radicales, teóricos nacionalistas, escritores antisemitas y propagandistas raciales promovían activa y sistemáticamente conceptos racistas pseudocientíficos, teorías de superioridad racial alemana y ideologías ultranacionalistas que gradual pero inexorablemente fueron configurando, moldeando y distorsionando la perspectiva ideológica en desarrollo de Hitler, proporcionándole un marco conceptual para entender el mundo y justificar sus resentimientos personales. El desarrollo de la cosmovisión antisemita comenzó meticulosa, sistemática y obsesivamente a establecer conexiones causales falsas, teorías conspirativas elaboradas y narrativas explicativas simplistas entre la población judía próspera, influyente y culturalmente visible, y las dificultades económicas crecientes, los problemas sociales complejos y las crisis políticas que afectaban al Imperio austrohúngaro, construyendo deliberada y gradualmente un relato conspirativo comprensivo donde los responsabilizaba injusta, irracional pero convincentemente por el deterioro general de la sociedad, la decadencia moral supuesta y la pérdida de los valores germánicos tradicionales que él idealizaba romántica e irrealmente. Esta influencia ideológica venenosa, gradual pero persistente, se intensificó dramática y decisivamente cuando Hitler prestó servicio militar activo durante la devastadora, transformadora y traumática Primera Guerra Mundial, conflicto que redefinió completamente su comprensión del mundo, su identidad personal y su propósito en la vida. Se enroló de manera completamente voluntaria, entusiasta y patrióticamente motivada en las Fuerzas Armadas alemanas en 1914, abandonando Austria para servir en el ejército de un país que admiraba profundamente, desempeñándose valientemente como comunicador especializado en el extremadamente peligroso frente occidental y recibiendo condecoraciones militares en múltiples ocasiones por su coraje excepcional en combate, su dedicación inquebrantable al deber militar
y su lealtad absoluta a la causa alemana. Sin embargo, el conflicto bélico mundial resultó absolutamente catastrófico, devastador e irreversiblemente traumático para Alemania, que después de años interminables de batalla sangrienta, sacrificios humanos enormes y esfuerzos heroicos, fue finalmente vencida humillante e inesperadamente en 1918, dejando a millones de alemanes en estado de shock psicológico y búsqueda desesperada de explicaciones para la derrota inexplicable. Para Hitler y numerosos otros veteranos militares desilusionados, traumatizados y emocionalmente destrozados, la derrota nacional representó un trauma psicológico profundo, irreparable y existencialmente amenazante, y la denominada teoría conspirativa de la puñalada por la espalda, elaborada y propagada por nacionalistas resentidos, que sostenía falsamente que Alemania no había sido superada militarmente en el campo de batalla por enemigos superiores, sino que había sido traicionada deliberadamente desde el interior por judíos, comunistas, socialistas y otros supuestos enemigos internos traidores, comenzó a ganar aceptación generalizada, credibilidad popular y apoyo emocional entre los sectores más nacionalistas y resentidos de la población alemana. Este mito destructivo, simplista pero emocionalmente satisfactorio, encontró resonancia poderosa, inmediata y transformadora en la mentalidad ya perturbada, resentida y vulnerable de Hitler, fortaleciendo exponencialmente su animadversión irracional hacia los judíos, proporcionándole objetivos específicos para su odio y consolidando definitivamente su convicción fanática de que Alemania requería urgentemente una renovación nacional completa, una purificación racial radical y una venganza implacable contra sus supuestos enemigos internos. El Tratado de Versalles y el resentimiento nacional, la firma humillante, devastadora y nacionalmente traumática del Tratado de Versalles en 1919 incrementó aún más dramática e irreversiblemente su resentimiento profundo, su sed de venganza nacional y su determinación de revertir lo que consideraba una injusticia histórica imperdonable. El documento punitivo, elaborado por potencias vencedoras vengativas, impuso penalizaciones económicas severas, restricciones territoriales humillantes y limitaciones militares degradantes a Alemania, incluyendo la pérdida dolorosa de territorios históricos, la desmilitarización forzada, limitaciones militares estrictas que reducían el poderoso ejército alemán a una fuerza policial glorificada y compensaciones económicas enormes, impagables y económicamente asfixiantes que condenaban a la nación alemana a décadas de empobrecimiento y subordinación internacional. Para Hitler, estas penalizaciones fueron completamente desproporcionadas, históricamente injustas e intencionalmente humillantes, constituyendo una humillación intolerable, una traición imperdonable hacia el orgulloso pueblo alemán y una conspiración internacional deliberada para mantener a Alemania en una posición de inferioridad permanente e irreversible. Esta percepción distorsionada, pero emocionalmente convincente, lo condujo directa e inevitablemente a responsabilizar exclusiva y obsesivamente a los judíos, considerados como orquestadores internacionales de la derrota alemana, y a los socialistas, vistos como colaboradores internos de potencias extranjeras por el colapso total de Alemania, alimentando aún más intensamente su sed insaciable de venganza, su necesidad obsesiva de revancha histórica y su búsqueda desesperada de un movimiento político radical que restableciera la grandeza nacional perdida y restaurara el orgullo alemán herido. El ascenso político del fracasado artista al líder carismático. Tras su reintegración problemática, difícil y psicológicamente complicada a la vida civil después de la guerra,
Hitler estableció vínculos estratégicos, calculados y políticamente oportunos con diversos grupos nacionalistas extremistas, organizaciones paramilitares resentidas y movimientos políticos marginales que compartían su visión del mundo, su resentimiento hacia el orden establecido y su deseo de transformación radical de Alemania. En 1919 se incorporó activa y estratégicamente al Partido de los Trabajadores Alemanes, una organización política pequeña, marginal pero ideológicamente compatible, que posteriormente se transformaría, bajo su liderazgo carismático, en el temido, poderoso e históricamente destructivo Partido Nacional Socialista que dominaría Alemania y aterrorizaría al mundo. Gracias a su elocuencia naturalmente impresionante, hipnótica y políticamente efectiva, su habilidad excepcional para conectar emocionalmente con audiencias frustradas, su capacidad única para articular los resentimientos populares y su talento innato para movilizar emocionalmente multitudes desesperadas en busca de liderazgo y esperanza, rápidamente se distinguió como líder carismático, figura dominante y visionario político dentro de la organización, lo que le permitió gradual pero inexorablemente asumir la dirección absoluta, el control total y la autoridad incuestionable del movimiento político emergente. En los años posteriores, fundamentales para el desarrollo del nazismo, comenzó sistemática, metódica y obsesivamente a desarrollar su ideología personal de manera más organizada, coherente y políticamente atractiva, combinando hábil y estratégicamente un discurso ultranacionalista, emotivo y nostálgico con una retórica profundamente antijudía, pseudocientíficamente fundamentada y emocionalmente manipuladora que resonaba poderosamente con las frustraciones, miedos y resentimientos de amplios sectores de la población alemana traumatizada por la derrota y empobrecida por la crisis económica. La ideología racial, fundamentos del nacionalsocialismo, la convicción fanática, pseudocientífica y emocionalmente satisfactoria en la superioridad biológica, cultural y espiritual de la raza aria, se transformó gradualmente en uno de los fundamentos ideológicos centrales, pilares conceptuales básicos y elementos definitorios del nacionalsocialismo emergente que Hitler estaba creando y perfeccionando constantemente. Hitler defendía fervientemente, obsesivamente y con convicción religiosa que el pueblo germánico debía mantener absolutamente su pureza racial, preservar cuidadosamente su herencia genética y mantenerse libre completamente de lo que él consideraba influencias corruptoras, elementos degenerados y contaminaciones raciales que amenazaban la integridad biológica y cultural de la nación alemana. En este contexto ideológico distorsionado, pero internamente coherente, los judíos fueron identificados sistemática, obsesiva e irrevocablemente como los principales culpables, enemigos fundamentales y responsables directos de las crisis económicas devastadoras que empobrecían a Alemania, la inestabilidad política crónica que debilitaba el Estado, la degeneración cultural supuesta que corrompía los valores tradicionales y la conspiración internacional que mantenía a Alemania en posición de inferioridad y subordinación. Esta animadversión obsesiva, sistemática y totalizadora no era simplemente una obsesión individual de Hitler, una peculiaridad personal o una fijación privada, sino que fue institucionalizada, deliberada y estratégicamente dentro de la ideología nacionalsocialista oficial, incorporada en la doctrina del partido, codificada en leyes estatales y promovida activamente por toda la maquinaria propagandística del régimen emergente. La maquinaria propagandística extraordinariamente sofisticada, técnicamente avanzada, psicológicamente efectiva del régimen, desempeñó un papel absolutamente fundamental,
estratégicamente crucial e históricamente determinante en la difusión masiva de esta perspectiva distorsionada, la normalización de actitudes antijudías y la construcción de consenso popular alrededor de políticas raciales extremas, utilizando estratégica e innovadoramente publicaciones periódicas manipuladoras, transmisiones radiales hipnóticas, películas cinematográficas propagandísticas y discursos masivos hipnóticos para presentar sistemática, convincente y emocionalmente impactante a los judíos como una amenaza existencial mortal, un peligro biológico fundamental y un enemigo irreconciliable para Alemania, su pueblo y su futuro. Mein Kampf, la codificación del odio. En 1925, durante su encarcelamiento tras el fallido golpe de Múnich, Hitler consolidó meticulosa, sistemática y obsesivamente sus conceptos ideológicos, teorías raciales y planes políticos en el libro Mein Kampf, Mi lucha, donde expuso detallada, comprensiva y aterradoramente su visión distorsionada del mundo, su interpretación paranoica de la historia, sus teorías raciales pseudocientíficas y sus planes grandiosos pero siniestros para transformar Alemania y reconfigurar Europa según sus obsesiones personales y convicciones ideológicas extremas. En esta obra fundamental, programática y proféticamente aterradora, defendía apasionada, fanática e inquebrantablemente la necesidad urgente e ineludible de un gobierno autoritario totalitario que concentrara todo el poder en manos de un líder supremo, la expansión territorial agresiva, sistemática e implacable para obtener el denominado Lebensraum, o espacio vital, que consideraba esencial para la supervivencia y prosperidad del pueblo alemán, y la eliminación total, definitiva e irreversible de la influencia judía en todos los aspectos de la sociedad alemana, desde la economía hasta la cultura, desde la política hasta la vida intelectual. La crisis económica devastadora, traumática y socialmente destructiva que impactó brutalmente a Alemania en los años 20, agravada exponencial y catastróficamente por la Gran Depresión Mundial de 1929, que sumió al país en el desempleo masivo, la desesperación social y la inestabilidad política, hizo que su mensaje radical, simplista pero emocionalmente atractivo, penetrara aún más profundamente en una población desesperanzada, económicamente arruinada y políticamente desorientada que buscaba desesperadamente liderazgo, explicaciones simples y soluciones drásticas para sus problemas complejos. Gradualmente, metódica y estratégicamente, Hitler fue conquistando, seduciendo y manipulando cada vez más adherentes fanáticos, seguidores devotos y colaboradores comprometidos, preparando meticulosa y pacientemente el terreno político, creando las condiciones sociales y construyendo la base popular para su ascenso inevitable al poder y la implementación total, sistemática e irreversible de su ideología destructiva, que transformaría a Alemania en una máquina de guerra y exterminio. El camino al poder absoluto. La trayectoria personal extraordinariamente reveladora de Hitler estuvo caracterizada sistemática e inevitablemente por fracasos personales devastadores y formativos, resentimientos profundos y psicológicamente destructivos, influencias radicales transformadoras y experiencias traumáticas que moldearon gradual, pero definitivamente, uno de los periodos más sombríos, destructivos y moralmente repugnantes de la historia de la humanidad. Su discurso manipulador, emocionalmente efectivo y políticamente astuto
encontró un ambiente extraordinariamente propicio, receptivo y políticamente fértil en una sociedad alemana debilitada, traumatizada y resentida por la derrota militar, empobrecida por la crisis económica y desorientada por la inestabilidad política, lo que finalmente desembocó trágica e inevitablemente en el surgimiento del Tercer Reich, un régimen totalitario sin precedentes que arrastraría al mundo hacia una guerra devastadora, genocidios sistemáticos y crímenes contra la humanidad que redefinirían para siempre los límites de la crueldad humana y la barbarie organizada. Si estás disfrutando de este contenido histórico profundo y educativo, comenta: quiero más historias como esta para motivarnos a continuar trayéndote temas históricos impactantes, rigurosos académicamente, y ayudar a que este video llegue a más personas interesadas en entender estas lecciones cruciales del pasado. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like para que nuestro contenido educativo siga llegando a ti y a otros que necesitan conocer esta historia fundamental. El exterminio sistemático, la implementación de la solución final. El exterminio sistemático, meticulosamente planificado y científicamente organizado, comenzó oficialmente, legal y formalmente, en 1933, cuando Adolf Hitler asumió el cargo de canciller en Alemania, posición que utilizaría estratégicamente como plataforma para la transformación total del Estado alemán y la implementación gradual, pero implacable, de su agenda ideológica extrema. Al año siguiente, en un movimiento político brillante pero siniestro, consolidó completamente su autoridad personal, eliminó toda oposición política efectiva y fusionó estratégicamente su posición con la presidencia, convirtiéndose oficialmente en el Führer supremo, líder absoluto e incuestionable de la nación alemana con poderes dictatoriales totales e ilimitados. Desde ese momento histórico crucial y fatídico se inició una era absolutamente tenebrosa, aterradoramente sistemática y moralmente repugnante para los judíos y otros grupos considerados racialmente inferiores, políticamente indeseables o socialmente problemáticos según la ideología nacionalsocialista en constante radicalización. Como dictador absoluto con poder ilimitado y autoridad incuestionable, Hitler rápidamente comenzó, metódica, legal y sistemáticamente, a reprimir, perseguir y eliminar a sus opositores políticos, intelectuales críticos, disidentes religiosos y todos aquellos individuos y grupos que consideraba razas inferiores, elementos degenerados o amenazas existenciales para la pureza racial y la estabilidad política del nuevo orden nacional socialista que estaba construyendo implacablemente. La construcción de la maquinaria de exterminio. Desde los primeros años del régimen nacionalsocialista, años formativos y experimentales en el desarrollo de políticas genocidas, el gobierno implementó deliberada y sistemáticamente una extensa, sofisticada y geográficamente distribuida red de campos de concentración, centros de detención y facilidades de exterminio que constituirían la infraestructura fundamental para el genocidio masivo que seguiría. En su fase inicial, experimental y relativamente limitada, estos centros funcionaban principalmente como lugares de detención, reeducación forzada y trabajo esclavo para adversarios políticos, disidentes intelectuales, opositores religiosos y grupos considerados socialmente indeseables o políticamente peligrosos según los criterios ideológicos del régimen en consolidación. Sin embargo, con el avance inexorable de la Segunda Guerra Mundial, la radicalización acelerada de las políticas nazis, la expansión territorial del Reich y la implementación gradual de soluciones más extremas, estos lugares
pasaron a desempeñar un papel absolutamente central, estratégicamente crucial y operacionalmente fundamental en la persecución sistemática, el exterminio masivo y la implementación de lo que los nazis llamarían eufemísticamente la solución final del problema judío. Las víctimas de este sistema de terror organizado incluyeron no solamente a judíos de todas las edades, profesiones y nacionalidades, sino también a gitanos, roma y sinti, comunistas y socialistas, intelectuales críticos, prisioneros de guerra soviéticos, testigos de Jehová, homosexuales, discapacitados mentales y físicos, y otras minorías étnicas, religiosas y políticas consideradas indeseables, peligrosas o racialmente contaminantes según la cosmovisión nacionalsocialista en constante radicalización. Aunque la tasa de mortalidad en los campos de concentración ya era alarmante, sistemáticamente elevada e intencionalmente brutal, alcanzando en algunos casos hasta el 50% de los prisioneros debido a las condiciones inhumanas, la malnutrición sistemática, las enfermedades endémicas, la violencia constante y el trabajo esclavo extenuante. Estos centros no fueron concebidos inicialmente desde el principio como lugares de exterminio masivo inmediato, pero todo cambió dramática e irreversiblemente en 1941, con la implementación de la denominada Solución Final, programa genocida sistemático que representaría el pináculo de la barbarie humana organizada. La radicalización hacia el exterminio industrial, a partir de 1942, en un desarrollo que marcaría para siempre la historia de la crueldad humana, los nacionalsocialistas construyeron, equiparon y operaron 6 grandes campos de exterminio especializado en la Polonia ocupada. Facilidades diseñadas específica, exclusiva y científicamente para asesinatos masivos, exterminio industrial y eliminación eficiente de poblaciones enteras consideradas racialmente indeseables. Estos campos de la muerte, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno y Majdanek, nombres que quedaron grabados para siempre en la memoria histórica como símbolos del mal absoluto, utilizaron tecnologías de exterminio masivo, incluyendo cámaras de gas meticulosamente diseñadas, fusilamientos masivos sistemáticos, métodos de asfixia industrial y otras formas brutales, eficientes y deshumanizadas de ejecución para eliminar metódicamente a millones de personas inocentes, en su mayoría judíos, pero incluyendo también Roma, prisioneros políticos y otros grupos perseguidos. A diferencia de los campos de concentración tradicionales, donde los prisioneros eran sometidos inicialmente a trabajos forzados extenuantes, condiciones inhumanas deliberadamente diseñadas para quebrar su espíritu y un proceso gradual de deshumanización que provocaba una muerte lenta, sistemática y psicológicamente tortuosa. Los campos de exterminio operaban con la eficiencia fría, calculada e industrial de una línea de producción meticulosamente diseñada para la eliminación inmediata, masiva y sistemática de grandes contingentes de víctimas humanas, tratadas como meros números estadísticos. La expansión del terror, la red de campos nazi, tras la invasión brutal y exitosa de Polonia en septiembre de 1939, evento que marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación militar sistemática de vastas zonas de Europa del Este, la red de campos nacionalsocialistas se expandió rápida, estratégica y geográficamente de manera exponencial, para acomodar el número creciente de víctimas e implementar políticas genocidas a escala continental. Se estima conservadoramente que los alemanes establecieron, construyeron y operaron alrededor de 15.000 campos principales y subcampos especializados en los territorios ocupados,
Una infraestructura de terror sin precedentes en la historia humana, con la mayoría de estas facilidades ubicadas estratégicamente en Europa Oriental, donde la población judía era históricamente más numerosa, culturalmente más visible y geográficamente más concentrada, facilitando así las operaciones de deportación y exterminio masivo. También se erigieron nuevos campos especializados en zonas estratégicas con alta concentración demográfica de judíos, así como de intelectuales polacos considerados políticamente peligrosos, comunistas y socialistas identificados como enemigos ideológicos, y gitanos Roma y Sinti clasificados como racialmente indeseables según la pseudociencia racial nacional socialista. Incluso dentro del territorio del propio Reich alemán, se construyeron campos adicionales para alojar, procesar y eliminar el creciente número de prisioneros capturados en operaciones militares, deportados desde territorios ocupados y ciudadanos alemanes considerados políticamente subversivos o racialmente contaminantes, todos obligados a soportar condiciones deliberadamente inhumanas diseñadas para quebrar su resistencia física y psicológica. El horror del transporte, vagones de la muerte. Durante el transporte hacia estos campos de terror, proceso que constituía ya en sí mismo una forma de tortura sistemática y deshumanización calculada, los prisioneros eran hacinados como animales en vagones de carga diseñados para mercancías, no para seres humanos, sin ventilación adecuada, sin acceso a agua potable ni alimento básico, sin facilidades sanitarias y sin espacio suficiente para sentarse o acostarse durante viajes que podían durar días enteros. Muchos prisioneros, especialmente niños, ancianos y personas debilitadas, morían dolorosamente por asfixia gradual, hambre extrema, deshidratación severa o agotamiento físico total antes de llegar siquiera a su destino final, convirtiendo estos vagones en cámaras de muerte móviles que formaban parte integral del proceso de exterminio sistemático diseñado por los planificadores nazis. Aquellos que lograban milagrosamente sobrevivir al trayecto traumático eran inmediatamente sometidos a procesos de selección despiadados, científicamente organizados y emocionalmente devastadores realizados por médicos SS y oficiales especializados en determinar quién viviría temporalmente como trabajador esclavo y quién sería eliminado inmediatamente como económicamente improductivo. Al llegar a los campos, en escenas que desafiaban toda comprensión humana de la crueldad, los ancianos frágiles, los niños inocentes, las mujeres embarazadas, los enfermos y los discapacitados eran separados sistemáticamente del resto y enviados directamente a las cámaras de gas recién construidas o ejecutados inmediatamente mediante otros métodos brutales, mientras que familias enteras eran destruidas en cuestión de minutos, separadas para siempre en un proceso de selección que decidía instantáneamente entre la muerte inmediata y la muerte diferida. El sistema de trabajo esclavo, exterminio a través del trabajo. Solo aquellos considerados temporalmente aptos para el trabajo productivo, generalmente adultos jóvenes en condiciones físicas relativamente aceptables, eran asignados a una rutina sistemática de trabajo forzado extenuante, hambre extrema deliberadamente mantenida para debilitar la resistencia y violencia física y psicológica constante diseñada para quebrar completamente su humanidad y voluntad de resistencia. La política oficial de Vernichtung durch Arbeit, exterminio a través del trabajo, fue un método deliberado, sistemático y económicamente calculado de exterminio nacionalsocialista que combinaba la explotación económica máxima con la eliminación gradual pero inevitable de la población trabajadora esclava, considerada racialmente inferior y políticamente peligrosa.
Los prisioneros seleccionados para trabajo esclavo eran obligados sistemáticamente a jornadas laborales extenuantes de 12 a 14 horas diarias, muchas veces en fábricas de armamento donde producían las armas que alimentarían la máquina de guerra nazi, en proyectos de infraestructura que apoyarían el esfuerzo bélico alemán, o en trabajos de construcción que expandirían la capacidad de los propios campos de exterminio. Todo este trabajo forzado se realizaba sin equipamiento adecuado de protección, sin medidas básicas de seguridad laboral, sin atención médica para heridas o enfermedades, y bajo la supervisión brutal de guardias entrenados para ver a los prisioneros como subhumanos desechables, cuya única función era producir valor económico antes de su eliminación inevitable. Cuando los trabajadores esclavos llegaban finalmente a un estado de debilidad extrema, enfermedad terminal o agotamiento físico total que los hacía económicamente improductivos, simplemente eran descartados como material defectuoso, enviados directamente a las cámaras de gas para eliminación eficiente, cargados en camiones herméticos llamados gas wagon para exterminio móvil, o ejecutados sumariamente mediante disparos en la nuca realizados por guardias especializados en ejecuciones masivas. La deshumanización sistemática, la reducción de seres humanos a números. En algunos campos como Auschwitz, símbolo mundial del horror nazi, se implementó el sistema de tatuaje de números de identificación para despersonalizar completamente a los prisioneros. Un proceso que los reducía de seres humanos con nombres, historias y dignidad a meros números en un registro administrativo de propiedad humana gestionada con eficiencia burocrática. A su llegada a estos centros de terror organizado, los prisioneros eran sistemáticamente registrados en archivos detallados, rapados completamente para eliminar cualquier vestigio de individualidad personal, despojados brutalmente de sus ropas personales que conectaban con su identidad anterior y forzados a vestir uniformes rayados idénticos que borraban todas las distinciones sociales, profesionales o económicas que habían definido sus vidas anteriores. Luego, aquellos considerados temporalmente aptos para la explotación laboral eran asignados a turnos de trabajo extenuantes bajo temperaturas extremas que variaban desde el calor sofocante del verano hasta el frío glacial del invierno, siempre bajo la vigilancia constante, amenazante y brutalmente violenta de los guardias de las SS, entrenados específicamente para suprimir cualquier manifestación de humanidad, resistencia o solidaridad entre los prisioneros. Antes y después de cada jornada laboral extenuante, los prisioneros debían participar obligatoriamente en interminables recuentos numéricos y formaciones militares que podían durar horas bajo condiciones climáticas extremas. Procesos diseñados no solo para mantener control administrativo, sino también para quebrar psicológicamente el espíritu de resistencia y fomentar la desesperación total. No era raro que durante estas inspecciones prolongadas y deliberadamente tortuosas, muchos prisioneros debilitados colapsaran por el frío penetrante, el hambre extrema que era mantenida sistemáticamente o el agotamiento físico acumulado, y sus cuerpos sin vida quedaran allí abandonados como recordatorios silenciosos del destino que esperaba a todos los demás, creando un ambiente de terror psicológico constante que paralizaba cualquier pensamiento de resistencia organizada. El legado del terror. Cuando el mundo descubrió la verdad, los campos nacionalsocialistas se convirtieron inevitablemente en símbolos universales del terror organizado, la brutalidad sistemática y la deshumanización total que caracterizaron el genocidio más documentado de la historia humana. Lugares donde se perdieron millones de vidas inocentes en una demostración sin precedentes de la capacidad humana
para el mal organizado y la crueldad sistematizada. Incluso cuando los ejércitos aliados comenzaron finalmente a avanzar implacablemente en la fase final de la guerra, presionando las defensas alemanas y acercándose peligrosamente a los centros de exterminio, los nazis intentaron desesperadamente ocultar sus crímenes masivos, desmantelando meticulosamente cámaras de gas, quemando sistemáticamente documentos incriminatorios y ejecutando a testigos potenciales en un esfuerzo final por borrar las evidencias de sus atrocidades sistemáticas. Sin embargo, los horrores indescriptibles, presenciados directamente por los sobrevivientes traumatizados, documentados meticulosamente por las fuerzas liberadoras, armadas con cámaras fotográficas y cámaras de video, y preservados en testimonios detallados, recopilados inmediatamente después de la liberación, expusieron al mundo entero la magnitud absolutamente inimaginable, moralmente incomprensible y humanamente devastadora de los crímenes cometidos sistemáticamente por el régimen nazi y sus colaboradores entusiastas en toda Europa ocupada. El sistema de campos de concentración y exterminio nacionalsocialista sigue siendo inevitablemente uno de los capítulos más oscuros, moralmente repugnantes y éticamente instructivos de la historia de la humanidad. Un recordatorio imborrable e históricamente crucial de las consecuencias devastadoras del odio organizado, el racismo sistematizado, la intolerancia institucionalizada y la indiferencia social ante el sufrimiento de grupos vulnerables considerados como otros por sociedades que han perdido su brújula moral. Las repercusiones profundas y duraderas del exterminio sistemático. El impacto del genocidio nazi fue profundo, multifacético y dejó marcas absolutamente indelebles en la sociedad, no solo en Europa devastada por la guerra, sino en todo el mundo civilizado que tuvo que confrontar la realidad de lo que los seres humanos eran capaces de hacer a otros seres humanos cuando los mecanismos normales de civilización, moralidad y compasión eran sistemáticamente desmantelados. Sus efectos devastadores se extendieron dramáticamente más allá de las inmensas pérdidas humanas directas, influyendo profundamente en debates filosóficos fundamentales sobre la naturaleza humana, reflexiones teológicas sobre el papel de Dios en el mundo, expresiones artísticas que intentaban dar sentido a lo incomprensible y decisiones políticas globales que remodelarían el orden internacional de posguerra. La cuestión urgente y humanitariamente compleja del destino de los sobrevivientes traumatizados se convirtió inevitablemente en uno de los mayores desafíos éticos, políticos y logísticos del período de posguerra, contribuyendo directa y decisivamente al proceso histórico de creación del Estado de Israel, desarrollo impulsado tanto por el desplazamiento forzado masivo del pueblo judío como por la urgente necesidad moral de establecer un refugio seguro, permanente e inviolable para quienes lo habían perdido absolutamente todo. Familias, comunidades, países y hasta la fe en la humanidad básica. El drama de los desplazados, refugiados en un mundo destruido. El genocidio nacionalsocialista dejó trágicamente a millones de refugiados judíos y otros sobrevivientes en una situación desesperada, muchos de los cuales ya no tenían hogares físicos a donde regresar, comunidades que los recibieran o estructuras sociales que los apoyaran en su proceso de reconstrucción de vidas completamente destrozadas por años de persecución, terror y pérdida traumática. Las comunidades enteras habían sido literal y completamente devastadas, borradas del mapa demográfico y cultural,
y los pocos sobrevivientes traumatizados a menudo enfrentaron hostilidad persistente, antisemitismo arraigado que había sobrevivido a la guerra, y un sentimiento antijudío que persistía problemáticamente en sus países de origen, donde las poblaciones locales frecuentemente habían colaborado activa o pasivamente con las políticas de exterminio nazi. Al principio del período de posguerra, los gobiernos aliados intentaron sistemáticamente repatriar a estas personas desplazadas, implementando programas de retorno que buscaban restaurar las situaciones demográficas de preguerra, pero se toparon inevitablemente con ciudades completamente destruidas por bombardeos y combates, infraestructuras económicas devastadas y una gran resistencia emocional, cultural y a veces violenta de las propias comunidades locales que no deseaban el retorno de poblaciones judías que habían sido sus vecinos durante generaciones. Esta solución aparentemente lógica resultó prácticamente inviable, políticamente imposible y humanitariamente insatisfactoria para todas las partes involucradas. Como consecuencia directa de esta realidad compleja, aproximadamente 250.000 judíos sobrevivientes permanecieron confinados durante años en campos de refugiados especialmente establecidos, viviendo en condiciones precarias mientras esperaban un destino incierto, una resolución política y una oportunidad de reconstruir sus vidas destrozadas. Las barreras a la emigración, un mundo que cerró sus puertas. La emigración hacia países occidentales prósperos como Estados Unidos, Canadá, Australia y Gran Bretaña seguía siendo altamente restrictiva, burocráticamente complicada y políticamente controlada, debido a políticas migratorias que habían sido diseñadas antes de la guerra y que no habían sido adecuadamente ajustadas para responder a la crisis humanitaria sin precedentes creada por el genocidio nazi, lo que llevó a muchos sobrevivientes desesperados a considerar Palestina como el destino más viable, accesible y culturalmente apropiado para reconstruir sus vidas y comunidades. Sin embargo, la región palestina estaba bajo el control administrativo del mandato británico que, respondiendo a presiones políticas complejas y consideraciones geopolíticas estratégicas, impuso severas barreras burocráticas y limitaciones numéricas a la inmigración judía, debido a la oposición vocal y a veces violenta de la población árabe local que veía la inmigración judía como una amenaza a sus propios intereses demográficos, económicos y políticos en la región. Frente a estas dificultades aparentemente insuperables y a la burocracia internacional indiferente, redes clandestinas de migración extraordinariamente organizadas y políticamente motivadas fueron establecidas y operadas por excombatientes judíos en Europa que habían sobrevivido a la guerra, y por la organización paramilitar Haganá en Palestina, que tenía experiencia en operaciones secretas y logística compleja. Este esfuerzo heroico y arriesgado se conoció históricamente como Brija, escape en hebreo, y a pesar de las restricciones severas impuestas por los británicos, las patrullas navales que interceptaban barcos de refugiados y los riesgos enormes involucrados en el transporte clandestino, lograron transportar exitosamente a aproximadamente 250.000 judíos al territorio palestino, estableciendo las bases demográficas para el futuro Estado judío. El nacimiento de Israel, un refugio nacido del horror, con el fin traumático del mandato británico en 1948, después de años de conflicto entre judíos y árabes palestinos, y la subsiguiente creación oficial del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, muchos de estos refugiados sobrevivientes del genocidio finalmente encontraron un hogar permanente, seguro y culturalmente apropiado en la nueva nación que había sido establecida específicamente como refugio para el pueblo judío después de siglos de
persecución culminando en el genocidio nazi. Más allá del establecimiento de Israel, aproximadamente 80.000 sobrevivientes adicionales fueron eventualmente acogidos por Estados Unidos a través de legislación especial de inmigración. 136.000 se establecieron permanentemente en Israel, contribuyendo a la construcción del nuevo Estado, y decenas de miles de otros emigraron gradualmente a países como Canadá, Sudáfrica, Argentina y otras naciones que abrieron sus puertas a los refugiados judíos. En 1952, después de años de trabajo humanitario y reasentamiento sistemático, se cerraron oficialmente los últimos campos de refugiados judíos en Europa, poniendo fin formalmente a un capítulo doloroso pero necesario de la historia de posguerra y marcando el final de una era de desplazamiento masivo que había comenzado con la persecución nazi y había continuado a través de los años de reconstrucción europea. La destrucción cultural, el silenciamiento de una civilización, la destrucción causada por el exterminio sistemático nacionalsocialista no se limitó trágicamente a la pérdida masiva de vidas humanas individuales, sino que afectó profunda e irreversiblemente a toda la rica civilización cultural judía que había florecido en Europa durante más de 1000 años, eliminando tradiciones, instituciones, idiomas y formas de vida que habían definido la experiencia judía europea durante generaciones incontables. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Yiddish era hablado fluida y cotidianamente por una comunidad estimada entre 11 y 13 millones de personas distribuidas a través de Europa del Este. Constituía el idioma principal de comunicación para la mayoría de los judíos europeos y había alcanzado un gran reconocimiento internacional como símbolo viviente de la identidad judía en Europa, floreciendo extraordinariamente en la literatura moderna, el teatro innovador, la prensa independiente y la vida intelectual, especialmente en Polonia, donde había alcanzado su máximo desarrollo cultural y literario. Sin embargo, la persecución nacionalsocialista sistemática y la eliminación física de aproximadamente 5 millones de hablantes nativos de Yiddish, representando aproximadamente el 85% de todas las víctimas del genocidio, provocaron el colapso catastrófico e irreversible de esta lengua como idioma de alcance internacional, comprometiendo mortal y permanentemente su continuidad como factor unificador fundamental de la diáspora judía mundial y eliminando efectivamente una de las culturas más ricas y creativas de la Europa moderna. Crisis teológica. Cuando Dios pareció guardar silencio, la magnitud absolutamente incomprensible del exterminio sistemático también generó profundas, dolorosas y duraderas reflexiones en el ámbito teológico, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la justicia divina y el significado del sufrimiento humano que continúan resonando en comunidades religiosas de todo el mundo hasta el día de hoy. El evento llevó inevitablemente a muchos académicos religiosos, teólogos prominentes y líderes espirituales de diversas denominaciones a cuestionar dolorosamente la bondad tradicional y la justicia divina, transformando conceptos teológicos fundamentales sobre el papel activo de Dios en el mundo, la naturaleza de la providencia divina y la relación entre fe religiosa y realidad histórica que habían sido pilares de la creencia durante siglos. Surgió así la llamada Teología del Holocausto, un movimiento intelectual y espiritual complejo que representa un intento académico y pastoral de comprender, interpretar y dar sentido al sufrimiento extremo aparentemente sin propósito e históricamente sin precedentes, por el que pasó el pueblo judío durante el período nazi, cuestionando fundamentalmente las teodiceas tradicionales que habían intentado reconciliar la existencia del mal
con la creencia en un Dios omnipotente y benevolente. Algunas corrientes ortodoxas tradicionales interpretaron la tragedia como un castigo divino misterioso por pecados colectivos o individuales, manteniendo marcos teológicos clásicos que buscaban preservar la coherencia doctrinal, mientras que otras corrientes más liberales y modernistas rechazaron rotunda y categóricamente esa visión, argumentando apasionadamente que no existía explicación teológica satisfactoria, moralmente aceptable o espiritualmente consoladora capaz de justificar tanta brutalidad sistemática, sufrimiento inocente y destrucción aparentemente sin sentido. Para muchos sobrevivientes, intelectuales religiosos y creyentes ordinarios, el genocidio representó un desafío existencial sin precedentes a la fe tradicional, generando una crisis espiritual profunda que aún resuena dolorosamente en la actualidad y ha transformado permanentemente la teología judía, cristiana e incluso islámica en formas que continúan desarrollándose y evolucionando. Arte nacido del horror, expresiones de lo inexpresable. En el campo de las artes y la literatura mundial, el impacto del exterminio sistemático fue igualmente profundo, transformador y culturalmente definitorio, dando lugar a nuevas formas de expresión artística que intentaban confrontar lo aparentemente incomprensible y dar voz a experiencias que desafiaban las capacidades tradicionales del lenguaje, la pintura, la música y otras formas de expresión humana. El filósofo y crítico cultural Theodor Adorno expresó esta angustia artística y moral fundamental al afirmar controversialmente que escribir poesía después de Auschwitz es un acto bárbaro, una declaración que capturó el dilema central que enfrentaban artistas e intelectuales al intentar crear belleza, significado y expresión estética en un mundo que había demostrado su capacidad para la barbarie sistemática y la destrucción de todo lo que hace la vida humana digna de ser vivida. Sin embargo, la necesidad humana fundamental de dar testimonio de los horrores vividos, preservar la memoria de los perdidos y encontrar significado en el sufrimiento, dio lugar inevitablemente a una vasta, diversa y emocionalmente poderosa producción literaria y artística, tanto por parte de los sobrevivientes directos que habían experimentado personalmente los horrores de los campos, como de escritores, cineastas, compositores y artistas visuales de generaciones posteriores que se sintieron compelidos a confrontar este legado histórico y sus implicaciones para la condición humana. Entre las obras más importantes, influyentes y mundialmente reconocidas, se encuentran los testimonios absolutamente impactantes y literariamente poderosos de Elie Wiesel en La Noche, una obra maestra de la literatura testimonial que narra su experiencia adolescente en Auschwitz, Primo Levi en Si esto es un hombre, un análisis profundo y químicamente preciso de la deshumanización sistemática, Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, una exploración psicológica del significado en el Sinn des Sinns, Sufrimiento extremo, y el diario de Ana Frank, que se convirtió en uno de los documentos más simbólicos, ampliamente leídos y emocionalmente impactantes del sufrimiento judío durante la persecución nazi. La poesía también se convirtió en un vehículo crucial de expresión, memoria y resistencia cultural, como en el poema Todesfuge, Fuga de muerte, de Paul Celan, una obra maestra de la literatura europea moderna que respondió directamente y artísticamente a las reflexiones de Adorno sobre las posibilidades y limitaciones del arte después del genocidio, demostrando que la expresión artística no solo era posible, sino esencial para preservar la humanidad en faz del horror. El cinema como testimonio, preservando la memoria visual. En el cine mundial,
El exterminio sistemático inspiró numerosas producciones cinematográficas que ayudaron crucialmente a educar al público internacional, mantener viva la memoria histórica de la tragedia y transmitir las lecciones del genocidio a generaciones que no habían vivido directamente estos eventos, pero necesitaban entender sus implicaciones para la civilización humana. Películas como La lista de Schindler de Steven Spielberg, El pianista de Roman Polanski, La vida es bella de Roberto Benigni y Shoah de Claude Lanzmann recibieron reconocimiento mundial, premios internacionales y aclamación crítica al contar historias conmovedoras, históricamente precisas y emocionalmente devastadoras sobre la resistencia humana, el sufrimiento inocente, la supervivencia contra probabilidades imposibles y la preservación de la dignidad humana en medio del genocidio sistemático y la deshumanización total, preservando la memoria, instituciones de recuerdo. Con el paso inevitable de los años y el envejecimiento natural de la generación de los sobrevivientes directos, surgieron iniciativas organizadas, sistemáticas e internacionalmente coordinadas, dedicadas específicamente a preservar la memoria del exterminio sistemático, recopilar testimonios antes de que fuera demasiado tarde y educar a las generaciones futuras sobre las lecciones cruciales que deben aprenderse de este período histórico. Proyectos monumentales como Survivors of the Shoah Visual History Foundation, fundado por Steven Spielberg con el apoyo de la Universidad del Sur de California, y documentales históricos como The Four Seasons, buscan sistemáticamente registrar, preservar y digitalizar los testimonios personales de quienes vivieron directamente este oscuro período de la historia, creando archivos permanentes que podrán ser consultados por investigadores, educadores y estudiantes durante las generaciones venideras. Además, instituciones especializadas dedicadas exclusivamente al estudio académico, la investigación histórica y la conmemoración pública del genocidio fueron establecidas en todo el mundo, como Yad Vashem en Jerusalén, Israel, considerado la autoridad mundial en investigación del Holocausto, y el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos en Washington, D.C., que recibe millones de visitantes anualmente y sirve como centro de educación y reflexión. La Organización de las Naciones Unidas también instituyó oficialmente el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto el 27 de enero de cada año, fecha que marca la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, para garantizar que las generaciones futuras jamás olviden las atrocidades cometidas y comprendan la importancia de proteger los derechos humanos, prevenir el genocidio y defender la dignidad de todas las personas. El exterminio sistemático no solo destruyó física y brutalmente millones de vidas inocentes, sino que también transformó irreversiblemente el curso de la historia mundial, el desarrollo del derecho internacional, la comprensión de los derechos humanos, y dejó un legado permanente de dolor colectivo, reflexión moral profunda y la necesidad constante e imperiosa de luchar contra el odio organizado, el racismo institucionalizado, la intolerancia sistemática y todos los factores que pueden llevar a una sociedad civilizada por el camino hacia la barbarie y el genocidio. A pesar del horror indescriptible vivido por millones de víctimas inocentes, nunca debemos olvidar que incluso en medio del sufrimiento más profundo, incomprensible y aparentemente sin sentido, Dios sigue siendo nuestro refugio espiritual, nuestra fuente de esperanza y nuestro fundamento para la reconstrucción moral de un mundo que ha demostrado su capacidad, tanto para el mal extremo como para la redención y la restauración. Como dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta verdad bíblica eterna
Recuerda cuán frágil puede ser la humanidad cuando se aleja de Dios, cuando abandona los principios morales fundamentales y cuando permite que el odio, el prejuicio y la indiferencia reemplacen la compasión, la justicia y el amor al prójimo, pero también revela cómo Dios se mantiene cerca de los que sufren injustamente y claman a Él en su dolor. Que este conocimiento histórico nos impulse irresistiblemente a no ser jamás indiferentes ante el dolor del prójimo, a reconocer las señales tempranas de genocidio y persecución y a luchar siempre, sin excepción y sin compromiso, por la verdad histórica, la justicia social, la compasión humana y la protección de todos los grupos vulnerables que podrían convertirse en objetivos de odio, discriminación y violencia organizada. Si este contenido histórico profundo y este análisis exhaustivo tocó tu corazón, desafió tu comprensión y te motivó a aprender más sobre estas lecciones cruciales de la historia, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal educativo, donde juntos continuamos descubriendo y explorando las verdades ocultas en la historia mundial y en la palabra eterna de Dios. No olvides activar las notificaciones para recibir nuestro contenido educativo más reciente y dejar tu like para apoyar nuestro trabajo de investigación, educación histórica y reflexión moral. Que Dios te bendiga abundantemente y te conceda sabiduría para aplicar estas lecciones históricas en tu vida diaria y en tu servicio a la humanidad.